ahí. Ya, ahora sí estamos en grabación. Entonces, todo lo que diga será usado en un tribunal en tu contra. Ya, en el módulo uno teníamos la guía de ejercicios uno. En el módulo uno vimos conceptos básicos. Dentro de los conceptos básicos, lo más importante es que ustedes sepan reconocer fácilmente estos que yo les puse aquí. ¿Ya? Eh, ¿Cuáles son los costos directos? ¿Cuáles son los costos indirectos? Porque son los del módulo que viene a continuación. Ahora, dentro de los conceptos de costo, bueno, hay que saber entender lo que es el costo, ¿ya? La diferenciación entre costo y gasto, y saber la diferenciación entre costos fijos, costos variables y costos directos, costos indirectos. Es fácil confundirse, pero también hay costos que, de acuerdo a lo que se esté valorando, puede ser fijo, variable, fijo y variable al mismo tiempo, ¿ya? O puede ser solo fijo, puede ser fijo directo, fijo indirecto. Por eso que es importante saber diferenciar. Hasta eso, o entendiendo eso, el resto es... No es una cuestión numérica esto, porque ustedes saben que eso va cambiando de acuerdo al valor mercado, va cambiando de acuerdo a la región en la que estén, el cómo vayan a completar las fichas esta gente que postula, ¿cierto? Ahora, a mí me gustaría, para eh, tal vez poder endilgar, como dice mi abuelita, mejor el tema, es que ustedes me cuenten cómo es el proceso directo con el campesino para la evaluación de un crédito, ¿ya? No sé si alguno de ustedes puede hacerlo. O están todos en la sobremesa todavía. Y yo los escucho. Doy la palabra. ¿Están ahí o no? Sí. Ya, pues, los El, escucho. ya, profe, yo le voy a contar mi paupérrima experiencia, ¿ya? Tengo desde enero más firme cartera de crédito yo directo en el área, ¿ya? Entonces, el, yo la otra vez le comentaba que en el fondo el presupuesto de nuestra área es chico. Son 230 millones en corto plazo y como 220 millones en largo plazo. Eso es muy poco en cuanto a temas de colocaciones. Nosotros hacemos Ya, como 178 operaciones. Lo principal, cuando llega el usuario,
es hablar de cuánto es la superficie que va a establecer, primero, la superficie que va a establecer, la especie que va a establecer y, y qué otros ingresos él tiene que lo apalancan en su propio negocio. De ahí ellos, por lo general, no manejan en cuanto a los costos. Nosotros ocupamos como referencia algunas veces la ficha de costo para poder construir eso, la experiencia que uno también tiene también en el rubro, y construye el marco que va dentro de la SUF, por así decirlo, que es el Sistema Único de Financiamiento, que era lo que comentaba la otra vez el colega Zambrano, así decirlo, y que en el fondo nosotros generamos un flujo de caja dependiendo del financiamiento al cual el usuario quiere optar. Y este flujo de caja es bastante grueso, no discrimina entre costos directos e indirectos, ni tampoco, ni tampoco hace mayor inversión en eso, es como costea en forma absorbente, profe, el, el tema para el usuario. Yo lo veo un poco así, no por actividad ni por otra forma. Eso un Claro. poco. Y, y de esa forma se construye un flujo de caja para poder ver capacidad de pago y en el fondo poder eh, hacer la colocación del crédito y que se pueda recuperar. Ese es un poco el sentido. El VAN es de 10% solamente, pero es grueso, no es, no es algo fino, es un tanto referencial. ¿Ya? Esto estoy hablando de personas naturales. Ya cuando es para sociedades es distinto, porque ahí ya se necesita tener la contabilidad ya efectiva, los balances, uno pide formulario 22, 20, los 29, por lo menos los últimos 3 años. Entonces ahí uno va, ese Pero es un poquito más fino, por así decirlo. pido la palabra. Pero eso, ustedes, por ejemplo, ya todo eso, la parte de formularios y todo de lo que es servicio de impuestos internos, eso es para ver el qué tan rentable puede hacer para responder al crédito, ¿cierto? Si tiene otra renta, qué sé yo, qué es Sí, lo que hace, cuál es la envergadura de su empresa. eh, claro. pero ustedes como son, están en la parte otorgante, ¿ya? No pueden tener incidencia en el sistema o como ellos lleven su costeo, pero sí de saber cómo lo están haciendo. Ahora, ¿cuál es mi pregunta para ustedes? Por ejemplo, dentro de la documentación que ustedes solicitan, aparte de la ficha y lo de la carpeta tributaria, eh, ¿existe algún otro que les pueda dar luces respecto de cómo están costeando? Es solo lo declarativo del usuario para ciertos casos. Claro, porque como yo digo, pues, como son privados, ustedes no pueden meterse más allá, bueno, son los contadores de la empresa, ¿no es cierto? Ahora, eh, dentro de los que postulan a los créditos y que ustedes tienen que evaluar, en cuanto a porcentajes, por ejemplo, ¿quiénes son los que más postulan? Los que tú le llamaste personas naturales o empresarios individuales? Eh, ¿O son empresas más grandes? No es lo mismo tener una parcela que tener un fondo, ¿cierto? ¿Es un campesino familiar o es algo ya? En otras palabras, tienen, por ejemplo, que evaluar a un novato, a alguien que recién está incorporándose, que es una primera vez, que es una segunda vez, porque yo vi, pues ya tengo claro, por ejemplo, cómo ustedes categorizan al postulante, ya de acuerdo al comportamiento, qué sé yo, y todo eso. Entonces, dentro de eso, ¿qué les sirve? ¿Qué podemos rescatar de este curso que pueda aportar a ese proceso? Cristian, te veo con la mano levantada. Hola, profesora, ¿se me escucha? Sí, súper bien. Sí, se escucha. Hola, hola, colegas, buenas tardes. Yo
respondiendo un poco su pregunta, yo creo que en todas las agencias de área nos enfrentamos a ambas situaciones, es decir, tenemos una cartera histórica de usuarios que ya llevan varios años trabajando con INDAP, algunos 5, 8, 15 años trabajando con INDAP, y por lo tanto ahí hay una historia de vida que uno ya la conoce y la reconoce. Y también todos los años hay un grupo de usuarios que está acreditándose, ya usuarios nuevos, ¿ya? Y ahí está el sistema de categorización que mencionaba usted. Esos usuarios nuevos son los usuarios N, ¿ya? Para el INDAP, categoría N. Entonces, ciertamente uno tiene, el proceso es similar, pero tiene distintas consideraciones según la historia del usuario. Un usuario categoría A en el INDAP es un usuario que a lo menos ha tenido 3 años consecutivos de buen comportamiento crediticio, que eventualmente en esos 3 años puede que haya tenido 3 créditos de corto plazo, que los pagó en el tiempo que correspondía, ya que no se atrasó, no hubo prórrogas ni renegociaciones, entonces, y se le hizo un diagnóstico previo. Aquellos usuarios categoría N, que si vienen a acreditarse a la institución, el primer crédito es un monto pequeño, son hasta 50 UF, y ahí lo que uno debiera hacer es una visita previa al terreno, ¿ya? Porque no siempre, pero a veces ocurre que lo que declaran en la oficina finalmente no es lo que está en el terreno, ¿ya? Y la gran mayoría entrega información fidedigna, pero de vez en cuando uno encuentra que no eran 80 cabezas de ganado, sino que eran 10 nomás, no era 1 hectárea, sino que era un cuarto de hectárea, ¿ya? Entonces ahí uno va haciendo un poco, junto con el análisis que hablaban también los colegas, uno tiene la información, ¿cierto?, de impuesto interno. Nosotros tenemos también un gestor de información comercial, el Equifax, que nos permite también eventualmente evaluar patrimonio, si está en alguna sociedad. También el Equifax a veces entrega información de si está con algún compromiso bancario en otra institución, ¿ya? Ahí uno se va haciendo una película más o menos de lo que es el usuario. Y después, otro instrumento importante para nosotros son las fichas de costo que nosotros trabajamos todos los años, ¿ya? Se pueden hacer 2 veces en el año o una vez al año, y ahí están estandarizados un poco, perdón, el nombre correcto son las fichas técnicas, ¿ya? Y esas fichas técnicas están para cada cultivo, entonces hay regiones que tienen 40 fichas técnicas y otras regiones que tienen 10, las realidades son distintas. Y ahí hay una mirada general para 1 hectárea de cultivo, el desglose de los ingresos esperados y el desglose de los costos esperados para esa unidad productiva. Entonces ahí uno tiene una aproximación más o menos de qué es lo que podría esperar, de cuáles van a ser los rendimientos esperados del usuario para evaluar su capacidad de pago, y también de cuánto más o menos es el crédito que puede pedir, pues, ya, porque claro, un usuario puede estar en categoría A y podría pedirnos 300 UF crédito, pero si tiene un cuarto de hectárea de alfalfa, por mucho que tenga los 300 UF, la ficha técnica indica que no puede optar a ese recurso, ¿ya? Eh, Es una mirada general, ¿ya? Y el gran universo de nuestros usuarios son usuarios de autoconsumo. Entonces, con esos usuarios, parece que me pegué pegado. No, se te escuchaba. Ay, Ah, súper, súper, súper. Con esos usuarios de autoconsumo uno tiene muy poca información porque la mayoría no está con registro social, o sea, perdón, con iniciación de actividades, que era lo que hablábamos en la reunión anterior, ¿ya? Pero hay un porcentaje de usuarios, más o menos un cuarto de los usuarios de INDAP están en el servicio de asesoría técnica SAT, que esos son usuarios que están vinculados a mercado. Entonces ahí uno, o por lo menos acá en la región de Arica y Parinacota, uno les exige llevar registros de costos, ¿ya? Y es una labor que tienen que trabajar junto con el asesor que tienen en sus unidades SAT. Entonces nosotros más o menos una vez cada 6 meses más o menos le estamos echando una mirada a esos registros de costos que ellos declaran, ¿ya?
y ahí uno va viendo efectivamente cómo se mueve el sistema productivo de cada productor. De ese grupo, porque insisto, la gran mayoría de los DINDAP, como son autoconsumo no formalizados comercialmente, tenemos poca información. Eso, muchas gracias. Sí, ¿no? Ustedes le entregan les dicen, mire, este es el formato, entréguemelo en este formato, o ellos entregan lo que tienen. ¿Por qué les pregunto esto? Porque, o sea, podemos esperar que un campesino sepa lo que es costear. No sé si me explico o no se entiende lo que estoy preguntando. Sí, por eso es la labor de las agencias de área, profe, de generar las fichas técnicas de costeo que se acerquen lo más cercano a la realidad productiva de la zona y del territorio en el que estamos, para que no sea una carga del agricultor presentar ese antecedente en la solicitud del crédito, sino más bien sea tenor del Ya. Ejecutivo evaluar ello. Entiendo. Y esas fichas, a ver si estoy bien enfocada, son las fichas que tienen todo el proceso en tiempo, ¿ya? Desde que, no sé, desde que van y compran la semilla hasta que cosechan, por ejemplo. Esa es la ficha que te dice qué es el fertilizante que tienen que echar, en qué época. ¿A esa ficha te refieres tú? Sí, esa es la ficha que está enfocada más como para créditos en corto plazo. Ya, entiendo. ¿Y ellos tienen acceso a eso? ¿Ustedes se lo entregan o de qué forma ellos acceden a eso? ¿O no, eso no lo ven? ¿O solamente ellos presentan la ficha de postulación o la ficha del producto que vayan a trabajar? Porque como decías tú antes, o sea, una cosa es como es en la realidad, se pueden declarar 10 vacas, pero en realidad son 3, y 2 están dando leche y la otra está enferma, qué sé yo. ¿Ya? ¿Eso ustedes lo corroboran solo numéricamente, solo con el formato, o van a terreno y confirman que eso es así? Ahora, ¿por qué les hago todas estas preguntas? Porque yo sé que Profesora, sí, sí, o sea, en Arica Parinacota está el criterio todo usuario nuevo antes de la tramitación de cualquier incentivo, incluido crédito, visita terreno para verificar que lo que declaró en la oficina sea cierto, ¿ya? Y al resto de los otros usuarios, que son la mayoría, existe un programa de seguimiento en asistencia financiera. Aproximadamente bueno, lo mínimo es un 10%, lo deseable sería entre un 20 o un 25% de todos los movimientos crediticios que tiene una región debieran ser inspeccionados en terreno. Entonces uno lo va a ver durante la temporada, ¿ya? A ver si Juanita, que tuvo un crédito de 200 UF para cultivo de 1 hectárea de tomate, bueno, vamos a ver en agosto que efectivamente el cultivo de tomate es tepo. Y ahí uno lo camina con la agricultora, recorre el predio y va obteniendo información, ¿ya? Pero es una muestra de azar, tampoco es que sean todos los créditos que entregamos. ya, entiendo. Ok. ¿Cuánto dura más o menos el proceso desde que se presenta el campesino hasta que le es otorgado un crédito?
Es relativamente rápido, profe, especialmente cuando son usuarios que ya tienen historial de crédito y son categoría A. El- puede pasar 3, 4 días desde cuando ya tiene el crédito, por así decirlo, pasado comité, porque el proceso un poco es, el usuario hace la solicitud de financiamiento, presenta los antecedentes, se evalúa con el usuario la condición en lo que está. Esto estamos hablando de un usuario categoría A que no tenga que entregar garantía. Se elabora el crédito, que en el fondo es el flujo de caja, la intervención con el financiamiento, sea a corto plazo o largo plazo. Se presenta al comité y el comité, que es el jefe de área, junto con otros ejecutivos que va y determina la colocación adecuada del crédito, se aprueba mediante resolución, después el Ya. usuario formaliza y se traspasa. O sea, Y la pregunta del sí, millón, son 3 días, dentro del, así, sí, dentro del rápido. proceso, sí, dentro del proceso, ¿Ya? ya. Eh, Ahora mi pregunta es la siguiente. Dentro del proceso de evaluación que ustedes llevan, ¿en qué les aporta lo que estamos viendo o lo que incluye el contenido de este curso? Yo creo poder hacer fichas técnicas mucho más reales en cuanto a lo que es las necesidades del cultivo y del territorio, que no son las mismas de Arica, que no son las mismas acá de San Antonio, y poder definir bien, más allá de lo que los subsidios que puede presentar ODEPA, sino lo que realmente está para la realidad del usuario que nosotros atendemos, pero con una base técnica, no con un Ujú. creo yo. Ya, porque yo estuve haciendo, o sea, estuve haciendo algunas comparaciones entre distintas regiones con algunos productos y, claro, efectivamente es muy poco lo que varía de acuerdo a la zona, ¿ya? Y la mayoría de las fichas incluye costos fijos y directos. Los indirectos los eché de menos. Entonces, ahí sería interesante, por ejemplo, que pudiéramos tener una lista de indirectos, una lista de directos. Yo traté de hacer alguna, pero que creo que les serviría a ustedes para eso, para la elaboración de fichas. Por eso que yo les decía que lo primero que el objetivo del conceptual en el módulo 1 era saber distinguir bien cuándo es variable, cuándo no es variable, cuándo es directo, cuándo no es indirecto. Y la pregunta del millón, ¿quién no entiende eso de los que están aquí en este espacio? ¿Todos? ¿A todos comprenden, por ejemplo, eh, o sabrían si les dijeran una idea cualquiera, de un gasto cualquiera, saber determinar cómo lo va a costear? Yo les pregunto porque ustedes son de otra profesión, no necesariamente tienen que conocer, ¿cierto? Eh, o saber clasificar. Es el momento para decirlo y confesarse. Sobre todo los que son, miraba yo el video de la sesión anterior, sobre todo los que están recién ingresando. Yo, yo por ejemplo, trabajo harto con veterinarios, parece que les había contado. Y claro, ellos de repente me incluyen, y yo le digo, hable con su contador. Y me dicen, no, pero es que esto para ellos puede ser fijo y para el otro no es fijo, o para algunos directo, pero no entienden lo que es el directo y el indirecto. Y eso puede ser garrafal.
Ahora, yo supongo, esta es una suposición mía, yo supongo que ustedes ya tienen harto, son pocos los nuevos y hay algunos que tienen su buen recorrido, ¿ya? Y podrían a lo mejor necesitar saber otro tipo de qué significa o cómo clasificar otro tipo de concepto dentro del área que a lo mejor no se maneje o que sea algo nuevo. Por eso es que se los planteo, para sentirme que les aporto. Díganme, díganme. Me. Los escucho. Ya, mientras ustedes piensan, y yo les quiero mostrar algo que probablemente ustedes conozcan o no conozcan, no lo sé. ¿Ya? Eh, Esto es como esta clase. eh, no sé no sé si Cristian o quién delante me hablaba de la cantidad eh, de lucas que se tenían para los créditos y que encontraban que era mínimo, poco o nada, digámoslo así. ¿Ya? Yo, profe, le expresaba que era poca el presupuesto que nosotros tenemos en el área comparado con otras áreas a nivel nacional, el, atendiendo Pero tú estás números hablando similares de usuarios. ¿Cómo? ya, pero tú te refieres al valor asignado dentro del presupuesto del ministerio para INDAP o para crédito para tu zona. ¿A qué te refieres con eso? No, esos son para el área en la que nosotros estamos. Entonces, es un desglose bastante chiquitito. Eso es el tema. Ya, El, eso por incluye ejemplo, solo el- eso incluye solo el monto que ustedes tienen para distribuir entre los postulantes a los créditos. ¿Eh? sí, porque en el fondo nosotros tenemos también en usuario, aparte de la categorización de crédito, está lo que se llaman, lo que son los usuarios ventanilla, o sea, que solo acceden a lo que son el programa de crédito, por así decirlo, y están los otros usuarios que forman parte de las distintas asesorías técnicas, ya sea Prodesal, PDTI, SAT, convenio INDAP-Prodemo u otro. Entonces están los usuarios que tienen asesoría Ya, en los cuales ellos pueden recibir incentivos que son no reembolsables y apalancarlos con una solicitud de financiamiento, ya sea a largo plazo o a corto plazo. Y ahí es a donde lo único que ellos tienen que devolver es el crédito, porque el incentivo es no reembolsable. Entonces, ellos pueden también financiar parte de los proyectos que postulan, el aporte propio lo pueden financiar mediante crédito, por así decirlo. Entonces, tienen bastantes opciones y hay distintas realidades de usuarios. Y hay algunos que solo están vinculados con el INDAP por la ventaja de lo que es el acceso a crédito, que es un crédito blando, es un crédito también de acceso bastante más fácil
con bastante seguridad de acceder a él, y en el fondo el INDAP, perdóneme la frase, profe, el INDAP aprieta pero no acogota. Esa es la verdad. Entonces, ellos pueden trabajar mucho más holgados, y tenemos prórroga, y hay renegociaciones, y el interés del INDAP es recuperar el capital y no intereses. Eso es lo otro. Ya, entiendo. Eh, a veces, bueno, a veces sucede que, no sé, a lo mejor podrían enfocarse solamente en lo que tienen disponible para el crédito que ustedes evalúan o los créditos que ustedes evalúan, porque tú me hablabas de otros programas, qué sé yo. Pues, entonces, para eso es importante lo que yo les quería mostrar respecto del presupuesto, ¿ya? El conocer la estructura y ver que muchas veces hay lucas que no solamente están dentro de lo que está destinado al crédito, o tener claro que si lo que está destinado al crédito dentro del presupuesto es para entregárselo al postulante o también para ocuparlo en otras cosas. Eso es como una cuestión cultural que uno siempre está preocupado de en qué se gastan las lucas, ¿ya? Entonces, por eso que yo la clase pasada se los pregunté y les dije, ya bien, la próxima clase les voy a mostrar más o menos cómo está estructurado para que ustedes sepan de dónde vienen y hacia dónde van. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, yo les estoy mostrando aquí este documento que dice Ley de Presupuesto año 2024, partida Ministerio de Agricultura. Este es el general. Ustedes se han metido a esto, han mirado, han cachureado, les interesa. Eh, ¿Por qué se los planteo? Porque ustedes son los que finalmente el que sabe cuánto les falta o cuánto de, como dices tú, exigen mucho y dan poco, ¿ya? Eh, y a lo mejor están, a ver, no sé cómo explicárselo, a lo mejor hay lucas, pero están clasificadas presupuestariamente en otros programas, ¿ya? ¿Han visto esto? Si lo miran así, lo pueden comprender. Este es el presupuesto del Ministerio General. De ahí yo voy a ir metiéndome más adentro, hasta que ustedes digan, ah, nosotros estamos ahí, nos logramos identificar con esto otro. Esto, ¿lo conocen? ¿Conocen la estructura? ¿Saben de qué se trata? Este documento que les estoy mostrando, por ejemplo. Esto es parte de la ley de presupuesto, ¿ya? Y es el presupuesto general. Lo que ustedes ven aquí es un resumen, ¿ya?, del ministerio. Y este ministerio se abre de acuerdo a un tipo de clasificación que se llama institucional. La clasificación institucional está dividida en partidas, en capítulos. Perdón, hijo, estoy en una clase, después te llamo, ¿ya? Mi hijo que me llama para avisarme que llego a la casa. Ya, volvemos acá. Eh, el presupuesto institucional
parte por una valorización macro que se llama partida, ¿ya? Y las partidas por lo general corresponden a un ministerio o a un poder en particular, Poder Judicial, o el Congreso, la Contraloría, ¿ya? En este caso la partida es Ministerio de Agricultura, y dentro del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Agricultura como macro, tiene como todo presupuesto ingresos y gastos, porque un presupuesto es una estimación de ingresos y gastos, ¿ya? Entonces, aquí están todos los ingresos, acá abajo están todos los gastos, y este se mezcla con otro tipo de clasificación que se llama por objeto de naturaleza, que está aquí al lado, que lo muestra por subtítulos, ¿ya? Esto que está aquí hacia aquí abajo, por ejemplo, los ingresos, subtítulos 5, 6, 7, que es lo que se conoce comúnmente como el clasificador presupuestario. Y aparte de eso, incluye lo que se llama las glosas presupuestarias que están aquí abajito, que son las glosas generales, donde nos colocan limitantes respecto de qué o hasta dónde se pueden gastar en los recursos, ¿ya? Eso en forma general a nivel de partida. Después vemos este otro, la misma partida, pero aquí ya lo desagrega en capítulos, es como en las telenovelas. Y dentro de eso, ese presupuesto que ustedes vieron antes de ese, se divide en un presupuesto para la Subsecretaría de Agricultura, otro para la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, la que le hace las fichas es esa, ¿cierto? Los que hacen las fichas técnicas. El instituto, ustedes, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, el SAT, ¿ya? Y la Corporación Nacional Forestal y la Comisión Nacional de Riego. Ahí están todos los capítulos de este libro, ya de esta partida, y cada uno tiene asignado un presupuesto, el mismo en cuanto a los ingresos, en cuanto a los gastos. Entonces, aquí ustedes, ¿qué pueden hacer? Pueden compararse en cuánto le dan a los otros, a sus hermanos, ¿ya? Este papá, partida Ministerio de Agricultura, ¿no? Entonces, aquí, ustedes tienen, se les asigna esa cantidad en ingresos y que ustedes pueden ver que es la misma en gasto porque el presupuesto tiene que estar equilibrado y los ingresos tienen que ser iguales a los gastos, ¿ya? Y estos se desagregan en, por una parte, lo que entra y por otra parte, lo que sale. Entonces, ustedes, ¿qué es lo qué es lo que administran? Administran lo que sale, ¿ya? Y lo que sale, en este caso, son los créditos, ¿ya? Que ustedes evalúan. Y eso lo vamos a encontrar aquí, en los gastos, en las transferencias, ¿ya? Las transferencias corrientes, que es el subtítulo 24, ¿ya? Entonces, para transferencias corrientes, o sea, para que ustedes entreguen, tienen, estos están miles de pesos, yo se los voy a, ustedes mírenlo nomás porque es muy complicado decir el número largo, ¿ya? Pero estos 87 millones están miles de pesos, o sea, hay que agregarle 3 ceritos más, ¿ya? Entonces, esos son ustedes. Y esto, a su vez, se apertura o se abre mucho más en programa. Y los programas, por lo general, están asociados a una política pública a un lineamiento que va cambiando, a veces de gobierno en gobierno, o a veces de acuerdo a la coyuntura, o de a veces a la moda, digo yo, ¿ya? De acuerdo a la moda, de acuerdo a quién gobierne y le guste cómo vestirse, así se distribuyen después la forma más desagregada, que es esta que yo les voy a mostrar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, la lectura del Ministerio de Agricultura, que es la partida 13, ustedes son la partida 13 dentro del presupuesto del Ministerio. Y el INDAP en sí es el capítulo 3 del libro, ¿ya? El capítulo 3 del libro. Y ese capítulo puede tener varios programas. Aquí veamos, por ejemplo, tiene el programa 1, que es INDAP. Programa 1, INDAP. Programa 1, INDAP. O sea, tienen un solo programa. Programa 1, programa 1, un solo programa, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que
las lucas que le asigna el presupuesto está condensado en solamente el capítulo 3, programa 1. Y el programa, por lo general, el 1 es para que funcione el organismo público y todos los servicios que se entregan a los usuarios. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes veían acá, en esta línea, en el INDAP, en transferencias, pero recibidas, ¿ya? No va a ser igual a las transferencias otorgadas. Y fíjense que las dos son transferencias, ¿o? Una transferencia corriente y otra transferencias corrientes, pero unas son de ingreso y otras son de gasto. Estas son las que provienen del Tesoro Público, ¿ya? Y quien lo administra, que es Hacienda. Y acá es como ustedes lo gastan. De estos 369, ¿ya? 52 se gasta en gasto en personal, o sea, para pagarles a ustedes sus sueldos, ¿ya? 6, 999, se gasta en bienes y servicios de consumo, que es todo lo que significa el mantenimiento del organismo, desde comprar el confort, jabón, hasta pagar capacitación, por ejemplo. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, esta misma capacitación, en la salida está por bienes y servicios de consumo. ¿Ya? Los numeritos que están en chiquitito, esos son, se crea esa cuenta para que tenga movimiento y no tenga que crearse después. Recuerden que la ley de presupuesto es una ley que pasa por el Congreso, entonces las modificaciones y las limitantes que tiene para sacar de un lado y llevar a otro, o pasa por ley, ¿ya? O está establecido en la glosa y es facultad del Ministerio de Hacienda, de la División de Presupuesto, va a ser bajo una comisión a poder modificarlo, ¿ya? Entonces, miren, por ejemplo, aquí prestaciones de seguridad social, 10. Transferencias corrientes, que es de donde salen los créditos, ¿ya? Tienen 87 millones, miles de pesos, ¿ya? Integros al fisco, otro gasto corriente de adquisición de activos no financieros, que es todo lo que es comprar activos fijos, ¿ya? Los que se quedan por mucho tiempo, no sé, los muebles, las herramientas, los vehículos, los edificios, los terrenos, todo eso está ahí incluido en adquisición de activos no financieros. Iniciativas de inversión no tienen. Préstamos. Estos préstamos no se refiere a los préstamos o los créditos que ustedes entregan, sino que son del ministerio, pero por distintos motivos, no necesariamente por crédito. De ahí vamos a ver por dónde salen, y ustedes ahí es donde ustedes me dicen, ahí estamos nosotros. ¿Ya? Y yo le eché una mirada y ya tengo más o menos una idea de dónde está. También las transferencias de capital, que es lo que se entrega hacia afuera, a un privado, por ejemplo, pero para que compre maquinaria, o para que compre, o se le entrega a otro servicio público, pero es para beneficio de todos y está sujeto a que sean bienes de activos fijos, ¿ya? O lo que se conoce como bienes de uso. ¿Ya? Esas son las transferencias de capital. Y el servicio de la deuda está ahí con un número mínimo también, solamente para si en alguna oportunidad ustedes se endeudaran, ya el servicio de la deuda es lo que les va a salir cuando ustedes paguen la cuota, la amortización, los intereses, el reajuste y todo lo que corresponda a ese compromiso. ¿Ya? Entonces, voy a volver acá. A lo un poquito más aperturado. ¿Ya? Si ustedes se fijan, me voy a saltar los ingresos y de ahí vamos a ir jugando entre ingresos y gastos. ¿Ya? Entonces, miren, fíjense aquí. En los gastos, ahí, de ahí hacia abajo, están los gastos en personal, que es lo que gastan en ustedes, está los bienes y servicios de consumo, que es lo que yo les decía, las prestaciones de seguridad social,
que ahí aparecían 10 nomás, pero esto se refiere a, las- el- a los gastos previsionales que puedan pagar, no sé, por ejemplo, ahí estarían incluidos el incentivo al retiro, por ejemplo, ¿ya? Y aquí vienen los más interesantes, que son las transferencias. Por eso que yo, no sé si les mencioné en la clase pasada, les dije, yo lo que siempre les pregunto a todos, ¿sabe lo que es una transferencia? No es simplemente pasar de un banco a otro, sino que tiene todo una connotación, ¿ya? Y hay transferencias del tipo corriente y transferencias de tipo capital, que es el otro que yo les mencionaba. Aquí, ¿ya? Así es como salen las lucas. Entonces, miren, en las transferencias corrientes, ¿ya? Que es, están ahí todos los aportes, las donaciones o la entrega para que funcione algo, pero a cambio de que el otro no me hace nada, no hay una contraprestación a cambio, ¿ya? Y las que están aquí abajo en el 33, que son las de capital, yo les dije que estaban condicionadas a que las lucas que se les entregaba era para que compraran o para que se gastaran en activos fijos, en bienes de uso. Ya, entonces, vamos a las transferencias corrientes. Mire, fíjense, dentro de las transferencias corrientes, o sea, la plata que yo saco, ¿ya? Y que le entrego al sector privado, dentro de ello está apoyo a la contratación del seguro agrícola. Probablemente todo esto ustedes lo han escuchado, ¿ya? Y probablemente a lo mejor les toca tangencialmente o es el de la oficina de al lado, el de más allá, el del otro piso, ¿ya? Sistema de incentivos, ley 20.412. Emergencias, servicios de desarrollo de capacidades productivas y empresariales, servicios de asesoría técnica, Fundación, Promoción y Desarrollo de la Mujer, PRODEMO, alianzas productivas, asesorías para comercialización. Mira, yo recuerdo que la clase pasada alguien me habló de las asesorías que a veces se hacían y a veces eran asesorías externas y otras veces asesorías de ustedes, ¿ya? Programa de transición a la agricultura sostenible, ¿ya? Ya. Todas estas es por donde salen lucas para distintos tipos de cosas, ¿ya? Veamos ahora, miren, las de transferencias de capital. Voy a taparles los préstamos porque si no se van a ir al tiro ahí los ojos. Ya. Las transferencias de capital. Al sector privado, por ejemplo, tienen ustedes lucas para lo que es riego. Piensen que esto, el INDAP se los entrega a un privado para que ellos desarrollen lo que es riego, para el programa de desarrollo de inversiones, para el programa de desarrollo de acción local, para el programa de desarrollo territorial indígena, para praderas suplementarias, para alianzas productivas, fundación y promoción PRODEMO, desarrollo integral de pequeños productores campesinos del secano, inversiones para comercialización, inversiones, servicios de asesoría técnica, inversiones, producción sustentable, cultivos tradicionales y el programa de transición a la agricultura sostenible. Ya, esto es lo que yo les decía que por lo general, bueno, se llamen inversiones para o programas para, por lo general los que se llaman programas es porque ya estos se desagregan más detalladamente internamente y tienen sus propios negocios, digámoslo así, dentro de eso. Pero esto es lo que les entregan anualmente para que desarrollen o entreguen hacia afuera, al sector privado. ¿Ya? Dentro de la clasificación de las transferencias en general, hay transferencias que son para el sector privado, para el sector público, entendiéndose como gobierno central, para otros organismos del sector público que no son del gobierno central, por ejemplo, no sé, el gobierno central entiéndase todo el ejecutivo, ¿ya? Los ministerios y todo lo que ello significa, y los otros, los municipios, por ejemplo, ¿ya? Esos que no son gobierno central, ¿ya? O
dentro de esto, no dentro del sector privado. El sector privado se va todo a gente que es privada. ¿Ya? Ahora, ¿dónde está la luca o las lucas que se entregan directamente para los créditos de ustedes? Es en el de aquí arribita, ¿ya? Que como les decía yo antes, no solo son para préstamos o créditos de los que ustedes evalúan, sino que también para otro tipo de préstamos, ¿ya? Que podría tal vez ser no postulado, sino que tenga otro proceso. Yo creo que ahí ustedes saben más que yo, ¿ya? Entonces, eso está dentro del presupuesto de gastos en préstamos, ¿ya? Y están los préstamos de fomento. Creo que estos dos ustedes me los mencionaron, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo divide aquí? Lo divide en los de corto plazo, los de largo plazo, ¿ya? Prefinanciamiento, artículo 3 de ley. ¿A qué se refiere eso? ¿Alguno de ustedes lo sabe? Ese es el fondo rotativo, profe, para la ley de riego. Ya. Y, ok. Y el COBIN es para algo de los indígenas, ¿no? Largo plazo COBIN. ¿Es distinto de este otro largo plazo? Ahora, todos ellos, ¿ya? Fíjense, todos, Profesora, sí, es que sí, yo te escucho. diría, no es del todo correcto, pero como para simplificar un poco el abordaje, que el INDAP tiene créditos de corto plazo, créditos de largo plazo y tiene una batería de insumos relacionados a lo que se llaman créditos de enlace. Es decir, prestar los recursos de un incentivo que fue adjudicado a un usuario, pero que el usuario no está en las condiciones de ejecutar por sus propios medios el proyecto, y la institución o el beneficio que se le entregó es contra Entiendo, ejecución. ahí hace como un puente, tipo aval o algo así. El INDAP en el fondo le presta la plata, ¿ya? Para después cobrarse o pagarse con la bonificación que se le entrega al usuario, ¿ya? Eso lo más común, por ejemplo, es en el CIRS, en el programa de suelos degradados. Ahí el usuario se gana un incentivo. Ese incentivo por lo general se paga al final de la ejecución del proyecto. Entonces el INDAP le dice, bueno, tu proyecto es de 1.600.000, yo te presto el 90% de eso, el otro lo pones tú, y cuando a través de un crédito enlace que no tiene intereses, y cuando tú termines el proyecto y hagamos el cierre, el INDAP se autopaga, por así decir, el crédito. Y hay otros que tienen bonificaciones de instrumentos fuera del INDAP. Ahí están los bonos del Fondo Rotatorio de la CNR, ¿ya? Está el COBIN, que es cobertura indígena con garantía de Corfo, ¿ya? Entonces, todos esos son recursos que los usuarios se ganan, por así decirlo, en otras instituciones, pero la institución da esos recursos una vez que el usuario o el grupo de usuarios ejecute el proyecto. Entonces, como los usuarios no tienen esos recursos ahí para ejecutar el proyecto, el INDAP se los presta a través de un crédito de enlace. Y ahí se establecen garantías, que generalmente la garantía es el certificado de bonificación de la otra entidad, que puede ser endosada al INDAP, y así. Ya, y eso, perdón, ¿y ese crédito de enlace no está dentro de estos otros de acá abajito? Los del Eh, 01 al privado. sí, porque por ejemplo ahí usted tiene el prefinanciamiento de la ley 18.450, eso es fondo rotatorio, como dijo recién un colega, y el otro largo plazo COBIN, claro, también ese es un instrumento, son presupuestos particulares que pone la institución disponible en esos instrumentos, y por lo tanto hay un llamado todos los años en el fondo que las regiones y las ¿Y qué se agencias de área ¿Sí? capturen esas demandas en el fondo. Por ejemplo, CNR todos los años le Ahora, mi manda a la... pregunta es, Sí, claro.
Mi pregunta es, ¿ustedes solo trabajan con esto? ¿Con el No, no, corto no. plazo, largo plazo? ¿No? No, también con prefinanciamiento de la ley y con largo plazo COVID. Solo que son por los montos. Y Por con ejemplo, COVID igual. sí, también. Pero por ejemplo, nosotros ahora tenemos un fondo rotatorio acá en Arica que son 240 millones de pesos. Ese monto no lo va a aprobar la instancia de la agencia de área. ¿Ya? Tiene que aprobarlo el director regional y probablemente va a tener que ir a visación de dirección nacional. Entonces, por eso son montos de mayor cuantía y son procesos más largos, donde intervienen no solo la agencia área, sino que otros profesionales también, otros estamentos de la institución. Ya. Ahora, después cuando ustedes tengan tiempo, échenle una miradita, miren, puede que también interfieran en estos que están en el 33, no solamente lo que es fomento, sino que también el sector privado, ¿ya? No sé, pues, desarrollo integral de pequeños productores, y no lo compren directamente, sino que lo entreguen también como un procedimiento de préstamo, ¿ya? Ahí es cuando yo digo, ustedes, de ahí aprendo yo de ustedes. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, fíjense que aquí hay una columna dentro de este formato que dice glosa, ¿ya? Y le da un numerito, ¿ya? Y también aquí arriba, donde dice INDAP, y está entre paréntesis, tienen unos numeritos. Estos numeritos corresponden a glosas, ¿ya? Y las glosas lo que hace, a lo mejor ustedes han escuchado cuando ven algún video, las noticias y hablan de que la glosa tanto y la glosa tanto eh, dice esto otro, o hay que esperar que la glosa tanto. Es por lo general el comentario. Entonces, las que están aquí en esta parte le aplica a todo el INDAP, las que están aquí arriba. Pero las que están acá aplica en la glosa o las instrucciones solo para el que le corresponde. Por ejemplo, es importante esto porque, miren, dentro de los préstamos de fomento solamente tiene glosa el de largo plazo COVID. Los otros no tienen glosa, ¿ya? De ahí vamos a ver la glosa. Este tiene la glosa 13, ¿ya? Esa es la glosa del 3204008 largo plazo COVID. Pero dentro de las transferencias de capital, ¿ya?, al sector privado, fíjense que casi todos tienen glosa. Eso significa que casi todos están condicionados y los limita con plazos, con valores, y esto es lo que permite las modificaciones. O sea, por ejemplo, yo podría, el ministerio podría hacer una modificación desde no sé, quitarle a riego y mandárselo a las alianzas productivas, por ejemplo, ¿ya? Eso es cuando uno se cuestiona y dice, bueno, pero si no dieron tanto presupuesto, ¿qué se hicieron con las lucas? Bueno, a lo mejor la glosa permite moverlo o la movilidad dentro de esto, ¿ya? Entonces, por eso que vienen estas instrucciones al lado. Y estas instrucciones, estos numeritos, vienen desagregados al final. Fíjense, aquí vienen las glosas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, en el largo plazo COVID, que tiene la glosa 13, ¿ya? Entonces, yo me voy al final y busco la glosa 13, a ver qué dice. Puede que no sea nada importante. Aquí está. Glosa 13, me dice la resolución número 105.721 del 2019 del INDAP, que regula la ejecución de este programa, solo podrá ser modificada con la autorización previa de la Dirección de Presupuesto, ¿ya? Ahí yo quedo colgada porque no tengo idea lo que dice esa resolución. Bueno, pero el que sabe, a lo mejor dice, ah, ya, o sea, si yo quiero modificar el presupuesto que nos dieron para este largo plazo COVID,
solamente esa modificación de presupuesto la puede hacer la dirección de presupuesto, nadie más. ¿Ya? ¿Se fijan? Ahí está la instrucción. Y los detalles estarán dentro de esa resolución. ¿Ya? Entonces, otro ejemplo, dentro de esto mismo, por ejemplo, las que más vienen condicionadas son las lucas que se transfieren al sector privado que son de capital, o sea, están condicionadas a que se utilicen o se gasten en bienes de uso. ¿Ya? A ver, por ejemplo, inversión en producción sustentable de cultivos tradicionales, la glosa 9. Y la glosa 9, fíjense que le aplica varios, miren. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos qué dice la glosa 9. Dice, para la ejecución de estos programas se podrá efectuar convenios con organismos del gobierno central, municipios o instituciones privadas. Los recursos que se transfieran a los organismos del gobierno central no ingresarán a sus presupuestos. ¿Ya? Eso significa que son administrados por fondos en administración. ¿Ya? No ingresan a los presupuestos propios a quien se le está entregando. No obstante, se deberán rendir cuenta de estos fondos a la Contraloría General de la República. ¿Ya? Por eso que dentro del material que yo les agregué, y para los que son más, les gusta profundizar y aprender más de esto, les agregué la resolución de rendición de cuentas de la Contraloría, que es la 15, y la 16, la 16-2015, que es donde están la parte conceptual y clasificación de los costos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después para cuando tienen que rendir cuenta, ¿ya? Tienen que preocuparse de eso, ¿ya? Para evitarse el sumario, dijo. ¿Ya? Entonces, aquí nos da esa instrucción. Nos dice, las transferencias de los recursos deberán rendir cuenta de estos fondos. ¿Ya? Después dice, las transferencias de los recursos correspondientes a esta asignación se realizarán lo pertinente de conformidad al articulado de la presente ley. Se informará trimestralmente a las comisiones especializadas de ambas cámaras. ¿Ya? Cuando habla de esto se refiere a, como se supone que la distribución de estas lucas es como se decide en la Comisión Especial Mixta de Presupuesto dentro del Congreso, ¿ya? Tienen que rendirle cuenta a ellos, ¿ya? O informarle en forma trimestral. Ambas cámaras, diputados y senadores tienen esta comisión que funciona y que va saltando en el proceso de aprobación del presupuesto en la ley. Pero para no pasar de nuevo a ley, ¿ya? Les da esta opción. Informen a diputados, informen a senadores de todos estos convenios que se realicen. ¿Ya? Después dice, asimismo, informarán acerca de las municipalidades y convenios que celebraren sus respectivos funcionarios y beneficiarios. Además, se informará acerca del plan de rectificación o cumplimiento de las obligaciones de los convenios o contratos derivados. Esta información que está aquí vale oro, porque en base a esta información, ¿ya? Después le hacen la transferencia de recursos al INDAP y ahí, ¿cierto? De ahí provienen todos esos requisitos de que tienen que, no sé, llenar la ficha técnica o tener fichas para productos o además ver cómo se va o cada cuánto tiempo tiene que rendir cuenta al que se le entregó estos recursos. ¿Ya? Y el de qué forma viene la otra resolución que yo les puse ahí como material. ¿Ya? Y todo esto, ustedes también tendrían que, sería ideal que también lo manejaran, porque cuando uno conversa con el usuario, a mí me pasó en algún minuto, o sea, mientras más
maneje información respecto de cómo es el proceso dentro y cómo se manejan los recursos, es mucho más fácil orientar al que está, o al usuario, digamos, o al cliente, ¿ya? En los temas. Entonces, claro, probablemente ustedes le van a decir, no, no nos sirve como que usted no certifique que tú te gastas con una boleta. ¿Ya? No, no nos sirve el boleto micro, por ejemplo. No, no nos sirve la boleta de venta. Nos sirve la factura. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas aquí no lo dice. Pero cuando uno, el hecho de que tenga que rendir cuenta, ¿ya? O tenga que costear un producto que está en el comercio, eh, ¿a quién se lo preguntan si no tienen idea? ¿Cómo lo saben? ¿Cómo saben cuál es el precio de un fertilizante, por ejemplo? ¿Cómo demuestran ellos? O ustedes dicen, ah, no, el fertilizante tanto está, tantas lucas en la botellita. ¿Se fijan? Entonces todo eso incide en cómo yo voy a costear y cómo voy a rendir esas lucas, o cómo voy a justificar. Claro, ustedes probablemente no van a tener que entregar el documento, ¿ya? Sino que ustedes van a hacer el puente y le van a transmitir eso al que postula o a quien se le entrega, y que ellos sí tienen que demostrar que lo gastaron en lo que estaban gastando, en lo que se comprometieron. O sea, si les prestaron plata para que compraran insumos, para que compraran semillas, o para que compraran eh, fertilizante, o para que pagaran a un veterinario para que le revise las vacas, o para que, no sé, para que esquile ovejas, qué sé yo, ya de acuerdo a para lo que necesiten. La forma en cómo ellos demuestran está regulado en esos otros documentos que yo les menciono. Por eso que sería interesante, a mi juicio, de que ustedes pudieran también ir más allá de mecanizarse con un cálculo de band, de TIR, de plazos u otras cosas. ¿Ya? No sé si estoy siendo muy detallista en esto, pero es muy bueno estar al tanto, porque uno dice, ah, no, el boleto de micro no me sirve. ¿Cómo me demuestra usted que su vaca le va a producir tanta leche y eso le va a generar tanto dinero que yo se lo voy a prestar, pero usted después me lo tiene que devolver? ¿Es rentable o no es rentable? ¿Ya? A lo mejor la vaca está enferma, no puede, qué sé yo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? ¿Con qué documento? ¿Ya? ¿A quién tengo que informarle? Eso se establece en estas glosas. Y estas glosas después se traspasan a lo que se llaman los convenios de transferencia de recursos dentro del organismo público, y además eh, de esta transferencia, después viene en los documentos en que se entrega en los convenios que se hacen aquí, como mencionaba, por ejemplo, los convenios que se hacen con los municipios. Los municipios son puentes nomás. Ellos muchas veces con muchos recursos entregan los fondos, provienen del INDAP. El INDAP se los puede entregar al municipio, y el municipio trata con el usuario final. ¿Ya? Y eso pasa en todos los ministerios y con todos los programas y con todas las lucas. Y todo tiene que estar muy ordenadito, y tienen que informárselo a estas comisiones, que es la que en algún momento discutió y dijo, ah, ya, al INDAP le vamos a dar tanto, y al año siguiente dice, no, mejor le vamos a dar menos, porque en realidad no gastaron como debieron haber gastado. De la misma forma como ustedes evalúan al campesino y lo categorizan, en las comisiones también, cuando se discute el presupuesto para el año siguiente, ¿ya? Hay unas fichitas que se llenan y se le anotan ahí los datos relacionados con el presupuesto, el número de usuarios, el territorio que deben cubrir, cuánto, el porcentaje de satisfacción, a cuántos usuarios tienen que entregarle préstamo, o hasta cuánto, durante qué periodo, ¿ya? Y eso pasa a ser parte después de la evaluación de la política o del programa, ¿ya? Los programas son parte de las políticas públicas. Entonces, cuando hablamos acá arriba del programa tanto, el programa tanto, eso atiende siempre a una política que, no sé, por ejemplo,
ya, por ejemplo, todos estos pueden aportar o sumar, todos los que tienen la glosa 9 pueden aportar o sumar a disminuir, por ejemplo, no sé, el desempleo, pueden aportar a que al desarrollo productivo, al desarrollo local de un territorio particular, o al desarrollo, o que, para que tiren para arriba, no sé, los indígenas, ¿ya? Entonces, todo eso aporta, todos estos programas aportan a una política general, ¿ya? Y la glosa nos va dando las pautas, cómo yo puedo mover ese dinero y bajo qué condiciones también y cómo tengo que cumplir para que el otro año me den más, ¿ya? Voy a poner un ejemplo tonto, ¿ya? Pero que a lo mejor les puede hacer, puede hacer sentido. En un programa X, no sé, a ver, puede ser relacionado con la prevención del suicidio, por ejemplo, ¿ya? Si dentro de todos esos programas que se trabajan para prevenir el suicidio, ¿ya? Cómo se esté gastando y cómo se esté rindiendo por parte del organismo público o a quién se lo esté otorgando, va a influir mucho en cómo lo evalúa después el que evalúa las políticas públicas, que es el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Hacienda, ¿ya? A través de la DIPRE, ellos dos son los revisores finales, pero de la información que ustedes entregan, ¿ya? Y ahí, y toda esa información después se defiende en las comisiones que dice, que yo les decía ahí, en esa comisión especial mixta de presupuesto, o en el transcurso del año, en la comisión de Hacienda, o en la que corresponda, ¿ya? Hay una comisión que se llama la Comisión del Gasto Público, donde se discute, por ejemplo, ya en alianzas productivas que le estamos dando tanto y si cuánto, de acuerdo a lo que han desempeñado, a cuántos funcionarios han atendido, hasta incluso hasta cómo en algunos programas le colocan una encuesta de satisfacción, ¿ya? Hasta en eso. Y eso influye en que el próximo año te den más o te den menos, ¿ya? El ejemplo que yo les iba a poner, el de el de prevención del suicidio, o sea, pueden haber a lo mejor muchas acciones, pero que no estén orientadas al objetivo, ¿ya? Si aquí en el caso de ustedes, por ejemplo, el objetivo es el desarrollo del indígena, ¿ya? El desarrollo, no sé, que a lo mejor comercial, para que explote la tierra o la ganadería o la agricultura, ¿ya? En el otro, en el caso del el ejemplo que yo les estaba poniendo de la prevención del suicidio, no sé, a lo mejor es que se suiciden menos, pero dentro de las actividades pueden haber a lo mejor puros capacitaciones inútiles, digo yo, capacitaciones inútiles, donde se gaste en break y papelería. Entonces, ¿aporta eso realmente? ¿Cuántos estoy atendiendo y siguen suicidándose esos y más? ¿Ya? Lo mismo pasa con los programas de ustedes, ¿ya? El que los evalúan y a lo que no sé si Cristian o alguien decía que era muy poco, bueno, esa depende también mucho de ustedes, el cómo se desarrolla el trabajo que ustedes hacen para tener una buena evaluación ya a este nivel en lo que es la discusión del tema presupuestario, ¿ya? Y yo en otros cursos les hago, por ejemplo, que tienen que ver más con presupuesto que con costeo, ¿ya? Les hago hacer paralelos entre presupuestos de años distintos para que vean cuándo sube, cuándo baja. Imagínense la escoba que quedó en la época de pandemia. O sea, todo se descalabró, todo salió de los caminos, hasta los presupuestos quedaron detenidos y se destinaron a otras cosas, ¿ya? Entonces, todo ese tipo sobre todo los que toman decisiones, es importante que manejen esa información. En el caso de ustedes, si en algún minuto quieren ostentar a tener una mayor asignación presupuestaria, claro que van a ver la gestión que ustedes han hecho, la satisfacción del cliente o el que, el que si ustedes evalúan y dicen, mire, este caballero, no sé, Pedrito Rupayán, le prestamos tanto, pero en realidad después era un desastre.
¿ya? Entonces, claro, uno no, si tuviera una bolita de vidrio, digo, una bolita de mágica, digo yo, donde pudiera ver el futuro, ¿ya? Pero en base a lo que, el proceso que ustedes tienen, él calificaba, ¿ya? Pero pueden haber tenido otras circunstancias, o tal vez, no sé, pues, el campesino era un, no sé, un fresco, un oportunista, qué sé yo, ¿ya? Y no resultó ser lo que ustedes vieron en los papeles de él. ¿Se fijan? Y claro, eso para lo que es la distribución del presupuesto, pero para el sistema de costeo, ¿ya? Ahí ya tienen que tomar en cuenta principalmente cuál es el territorio, porque yo digo, pues, en el norte necesitan agua y en el sur se ahogan, ¿ya? En el norte se les pueden secar la siembra y en el sur se pudren. ¿Ya? En el norte puede ser mucho calor y se queman por mucho sol, pero en el sur se queman por las heladas. ¿Ya? Y eso también puede influir, y a lo mejor eso no es factor que se pueda evaluar en el minuto en que se está evaluando o se está costeando. ¿Ya? Por eso que suceden estos desequilibrios, pero existen ciertos límites y para eso se hacen las fichas. ¿Ya? La ficha te dice ya en enero o en mayo en la poda de tanto. ¿Ya? Entonces, y de esto, ¿quién se dedica a contar cuántas manzanas tiene un árbol? ¿Ya? Yo, por ejemplo, que tengo campo este año y tengo campo y también soy comerciante, pero no con crédito de edad, ¿ya? Con mis propios recursos. Eh, no, no tengo fruta porque el año pasado las heladas me botaron toda la flor. ¿Ya? Y no tengo fruta para hacer mermeladas. Y yo tenía mi pyme ahí que hacía mermeladas. ¿Ya? Eh, o, no sé, en invierno baja la producción de los huevos. Y baja la producción de los huevos, pero resulta que yo tengo que seguirle dando comida a las gallinas. ¿Ya? Y eso también es parte de mi empresa. Y si yo me pido un préstamo para un gallinero, ¿ya? O para ampliarlo, para mejorarlo, o quiero tener, no sé, un gallinero de avestruz o de gallinas coyoncas, qué sé yo, ¿ya? Tengo que considerar todo eso para poder costear todo lo que voy a necesitar. Pero eso se me destruye, no sé, por el calentamiento global, por la huella de carbono y todas esas cuestiones que ahora están de moda, ¿ya? Y que influyen. ¿Ya? ¿Y a qué me voy a ir? ¿A qué sistema de costeo uso? Bueno, eso está en la resolución 16 de 2015. ¿Ya? Esa resolución es de la Contraloría y está hecha en base a las normas internacionales relacionadas que entrega la OCDE para el tema del desarrollo. ¿Ya? Y se incluye todo eso. Entonces, es bueno ir más allá de lo que pueda significar. Uno conoce su propia zona. ¿Ya? Entonces, por eso que me gusta el joven que me dice, acá en Arica y Parinacota, claro, porque si yo veo lo que se produce en Arica y Parinacota y cómo costeo ese producto, es muy distinto como lo costeo en la Araucanía, ¿ya? O en Magallanes, o a lo mejor ni existe, o a lo mejor podría existir, pero no con una cantidad de usuarios, no sé, de a poquito, así como hace unos, no sé, 20 años atrás no se producía el arándano en tal territorio y ahora puro arándano, ¿no? O pura castaña o qué sé yo. ¿Se fijan? Entonces, no es solo ir y decir, ah, en el precio es esto y tengo que entrar, poner la semilla, después en tal fecha poner el fertilizante y en tal fecha ver cómo está y regar y traer al experto para que me vea esto, al veterinario para que me revise las vacas, las ovejas, al esquilador para que le corte la lana y todo ese tipo de cosas. eh, Van cambiando y pueden cambiar bruscamente o abruptamente en un territorio o en el otro. Yo ahora creo que les conté que anduve en Costa Rica y me quedé, pero conocí esas vacas con joroba y decir, jamás me imaginé que existían. ¿Ya? Entonces, claro, uno todo lo lleva a lo que hace. Y yo decía, ¿cuánto costará mantener a todo este? ¿Ya?
Claro, tienen unas praderas hermosas, maravillosas, y nosotros acá, sequía en tal lugar, y si, ¿cómo los mantengo? O en el mismo campo, en el mío que yo les decía, yo tengo un laboratorio para la miel, desde tengo una hectárea llena de cajones, pues resulta que todas las abejas se fueron. Y he tenido que ir recuperando y armando familias, ¿ya? Que pido un crédito para eso. Entonces, ¿cómo y yo puedo lograr hacer un estándar en una ficha, bueno, con situaciones ambientales como las que vive una zona, que son distintas a las que vive otra? Entonces, ese tipo de cosas va más allá de lo que es mecánico y que hay que tener en cuenta. Ustedes saben mejor que yo en eso. No sé si estoy hablando muchas tonteras, pero igual me gusta. ¿Qué opinan ustedes? Se quedaron dormidos. Los escucho. Oye, no sé si vieron el mensaje que yo les dejé en el chat, que por favor me coloquen Nelson Donoso presente, está aquí, Nelson Donoso Alcayaga presente, ¿ya? Me lo pidieron para ver la lista independiente de que igual te crea un archivo que muestra cuando entran, cuando salen, pero para saber que están ahí. Me lo pide el INDAP, los comprobantes de asistencia, de esa forma. Porque la foto no me resulta de que ustedes no están en las cámaras, están sin cámara, entonces, ¿cómo les voy a entregar al INDAP ahí puros nombres? Consultas, ¿o estoy hablando sola? ¿Hay alguien ahí? La estamos escuchando, profe. ¿Ya estoy hablando Sí. muchas tonteras o no? No, no, todo Sí. interesante. Todo interesante. Del punto de Me- vista, estamos todavía en la etapa gerencial, se podría decir. De repente, esperando más o menos la bajada, más o menos del ejercicio, de los ejercicios más que sí. todo, pero está bien, del punto de vista del conocimiento, siempre es bueno reforzar esto. Ya, sería para los que ni siquiera han abierto, yo también soy alumna en algunos cursos y sé lo que es hacer estos cursos online, sincrónicos. A veces es solamente una cuestión de tiempo y sentarse a hacerlo. ¿Ya? Les puedo contar con toda confianza, yo estoy haciendo unos cursos de Excel, ¿ya? Y veo cuando vence, cuando cierra, y estoy el último día, última hora, recién viendo los ejercicios prácticos y para hacer la evaluación. Entonces, eh, ahí digo, claro, yo que predico que revisen mis ejercicios y que los hagan y que lean, y cuando yo tampoco lo hago. Entonces sé que no es fácil llevar esta dinámica, sobre todo cuando uno está recargado de trabajo o de otras labores o tiene que salir a terreno o muchas cosas. ¿Ya? Entonces, bueno, cuando tengan el ánimo, échenle una miradita y- y yo los desafío que hagan su propia ficha, creen un nuevo producto, costeamos algo, aprovechemos estos ratitos que tenemos para hacerlo juntos, ¿ya? Y si ustedes tienen tiempo además y les sobra tiempo, ahí pueden meterse a leer las glosas y si quieren me preguntan, si quieren no me, pero al menos después cuando lo miren les va a dar la curiosidad cuando se apruebe el próximo presupuesto, ¿ya? Les va a dar curiosidad el ver cuánto le asignaron, si le asignaron más, si le asignaron menos. Hay un curso que yo hago que es de evaluación evaluación y control de políticas públicas y ahí les enseño a todo lo que es la evaluación de las fichas que hace eh, que se llama, una ficha que se llama oferta,
oferta para el presupuesto 2025, por ejemplo, ¿ya? Y ahí se evalúa y se valora de acuerdo a el informe que entregan en los ministerios al Ministerio de Desarrollo Social o o a la DIPRE, dependiendo de qué tipo de presupuesto sea. El Ministerio de Desarrollo Social lleva todo lo que es social, todo lo que corresponde a las políticas sociales, y la DIPRE todo el resto. Se divide en la evaluación. Pero lo que hace el Ministerio de Desarrollo Social, como ellos no son los que administran las lucas, le entrega toda esta información a la DIPRE la confirma, y después ellos le hacen, llenan las fichas de la oferta para el año siguiente, y esas se van después al Congreso y los lleva el que va a defender, el de su ministerio, o el que va del ministerio de la DIPRE, del Ministerio de Hacienda, a las reuniones o a las comisiones del gasto y todo eso, donde tienen que defender o bien pelear por mayores lucas para uno, mayores lucas para el otro, o defender lo que tienen y lo que proponen, porque acuérdense que el gobierno es el que propone, ¿ya? Y en el Congreso es donde se decide de acuerdo a la información que tienen a la mano, y por eso las glosas dicen, ¿no?, que trimestralmente tienen que entregar el informe de el programa COVID. ¿Y quién hace los informes eso? Se hacen desde el INDAP, porque están en el presupuesto de INDAP. Alguien estará para eso, ¿ya? Por eso que hay funcionarios que administran un programa entero, por ejemplo, y se tienen que preocupar, no sé, en una oportunidad, en otro curso, conversaba con estos de la geo, no sé cuánto, geo, no sé qué, que me decía, yo administro y tengo que mandar a hacer las pruebas de carbono 14 para los huesos que se encuentren enterrados, ¿ya? Y tengo dos opciones, me dice, tengo dos opciones y otra en el extranjero. Y tengo que preocuparme desde eso hasta si compro confort del más barato o del más caro. Y todo para el mismo programa, ¿ya? Y también atender al usuario en el mesón hasta la 1 de la tarde. Entonces, bueno, todo eso en algún minuto se evalúa y es súper interesante, ¿ya? En el caso de usted, para mí sería súper provechoso que en conjunto pudiéramos, por ejemplo, trabajar una ficha, eh, metámonos en la oficina del de al lado, hagamos las dos fichas. La ficha técnica, esa completa que hace ¿cómo se llama? El LODEPA, ¿ya? Y la ficha de un producto X, estoy segura que va a resultar algo súper bueno, porque producir ajo en el norte no es lo mismo que producir ajo en el sur, ¿ya? Y a lo mejor en el norte no se dan los ajos chilotes, y capaz que pudieran darse los ajos chilotes y no se ha hecho. Entonces tal vez sea un nuevo producto que pueda incluirse dentro de eso y crear una nueva ficha, ¿ya? Y depende de ustedes. Ustedes dirán. Cedo la palabra. Cedo la palabra porque van a ser las 5, son un cuarto por las 5. Y yo, mis alumnos de la universidad me dicen, díganle a la profe que ya terminó la clase hace rato. Y yo, a mí, ¿quién le puso ficha a esta vieja? Me pasa. Entonces sé que yo me saco el reloj para las clases. No miro reloj, no miro celular, no miro nada. Díganme ustedes. Ya no nos vamos a ver hasta la otra semana. Y la otra semana, no sé si es martes o miércoles, porque hay un feriado. Parece que es el miércoles la La clase. próxima semana es miércoles, profe, porque tenemos feriado el martes, el 15. O sea, el 16, perdón. El de Las Cármenes. el de las Cármenes. Sí, bueno, las Sí, Cármenes. el feriado de las Cármenes. Entonces ahí me corrieron un día. Ya. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? ¿De qué vamos a hablar? ¿Vamos a seguir hablando de lo mismo? ¿Les muestro la resolución 16 y ustedes se quedan sentados esperando hasta ese día? ¿O
trabajamos algo interesante. Propónganselo ustedes. Yo en el foro algo, nadie me contestó. Créanme que no me sorprende, pero sería súper interesante que alguien planteara, alguno de ustedes plantee algún tema que quiera discutir, ¿ya? No sé, pues si da lo mismo, mi mamá como todo lo soluciona con bicarbonato y vinagre de manzana, eh, a lo mejor si yo riego las plantas con bicarbonato y vinagre de manzana me sale más linda. No sé, ¿ya? Entonces, los temas y las dudas que ustedes tengan respecto de lo que estamos viendo, plantéenlo para que aprovechemos los, los 15 cerebros o 30 cerebros que van a estar en este ratito. Yo desconozco las exigencias que les piden a ustedes respecto de la asistencia a esta sesión, pero entiendo que debe ser voluntaria porque es para consultas. Y lo que más me insistieron en algún momento, yo, profe, no haga clase, profe, que ellos tienen que consultar. Si no tienen duda, nos quedamos mirando los rostros, pero como yo veo puros nombres, yo me quedo mirando nombres y ustedes seguían mirándome a mí. Ya, propongan. ¿Mm? ¿Qué dice Erika y Parinacota? ¿Qué dice el público? ¿Cuántos hay de Erika? Claudio, Cristian, Tarapacá, Nelson, Maule, William. Y ustedes se quedan en silencio y digo, estoy hablando tontera. ¿Ah? O se quedaron todos dormidos. No, profe. El profe, uno de los desafíos que nosotros tenemos es, por así decirlo, hacer una ficha no larga, sino la forma de adaptarla muy bien a la realidad del usuario. Si es un poco, a mí esta parte del traer los materiales, el refrescar diferencia Entonces, mira, por ejemplo, algunos conceptos, César, funciona bien eso. si ese es tu desafío, en el mismo foro plantea, plantea, por ejemplo, ya, que sea una ficha para, ¿para qué? Mm. ¿Sí? No estoy de acuerdo. Ahí en el foro algo vamos a plasmar, profe. ¿Ya? Plantea los requisitos en ese, crea un forito y di, ya, una para esto, para esto. Ya, de nuevo, a ver, porque se me fue la onda. El tema, profe, o sea, para mí cuando viene el usuario para evaluar ciertas cosas, yo siempre ocupo la ficha técnica como una directriz, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos, y los usuarios también, y en proyectos grandes, chicos, siempre hay ciertos costos escondidos, y algunas veces hasta los mismos usuarios no saben poner precio a algunos de sus productos porque no saben diferenciar lo que es gasto de costo, qué es lo que tiene que ser recuperable de su explotación de lo que no. Entonces, ahí uno también, es verdad, ellos son privados, pero también de cierta forma orientar a que el No negocio se entiendo, pero sea rentable. yo siempre la evaluación, a mí me ha pasado, y que yo incluyo siempre en alguna evaluación, no sé si, me parece que con ustedes no lo hice o sí, no recuerdo. Em,
cuando hay maquinarias de por medio, ¿ya? Dentro de los costos, siempre se comen la depreciación, ¿ya? Y se olvidan, y muchos arrancan, y prefieren no trabajar eso porque no tienen idea lo que es la depreciación, ¿ya? O lo que puede significar si dentro de los gastos lo que tienen que costear está el mantenimiento, por ejemplo, que tiene cuestiones más detalladas, de mantenimiento de maquinaria, ¿ya? En este caso, no sé, máquinas de regadío o maquinaria pesada o un tractor, qué sé yo, ¿ya? Y arrancan de eso y se comen costos que son fijos, que ni siquiera lo pensaron, ¿no? Entonces sería súper interesante proponer a lo mejor un producto o una fantasía que nosotros podamos entre todos hacer una fichita. ¿Mm? ¿Les parece? ¿Les parece un buen desafío para la próxima semana? Sí, Sí. ya, Sí, profe. ya. De Entonces, acuerdo, yo también. ya. Entonces, miren, les propongo algo. Yo voy a hacer voy a abrir el foro y ustedes van a adornar qué es lo que quieren fichar. ¿Ya? Si uno quiere fichar, no sé, ciruelas y el otro quiere fichar vaca, coloque. A mí me gustaría esto, esto, esto. A mí me gustaría esto. ¿Ya? Ya, Y, perfecto. en la próxima trabajamos la ficha y nos vamos a eso. Y discutimos y nos tiramos las mechas y combos van, combos vienen y hacemos algo bonito entre todos. ¿Ya? Porque a veces yo digo, a veces pues, yo quiero puro hablar por teléfono y cuando estoy en el campo y no tengo señal, ¿no? Y busco hasta subirme arriba a los árboles, les juro. Pero mi objetivo es llamar, ¿ya? Entonces, que nuestro objetivo sea terminar con una ficha de algo que nos sirva. ¿Mm? Estupendo. ¿Buena idea? Sí. Ya, Regio. Yo armo el foro y ustedes completan ahí, me van replicando. Hay que replicar y ahí van agregando lo que a ustedes les interese. ¿Ya? Ustedes conocen más sus territorios que yo. Yo estoy aquí en Tropiconce esta semana resbalándome en el hielo, ¿ya? Y la próxima semana probablemente ahogándome con los desbordes de los ríos. ¿Ya? Ustedes saben cómo es Tropiconce, si hay alguien de esta zona. Ya, les mando un abrazote y les hago el forito, yo creo que entre hoy día y mañana, y les voy avisando ahí para que ustedes vayan mirando, de repente hablan la plataforma para ver si voy a tratar de configurarlo para que les llegue a sus correos de que yo he elaborado un foro y ustedes ahí saben, ah, ya puso el foro. ¿Ya? Ok. Buena semana. Profe, Sí, cuénteme. no sé si porque me incluyeron como a último momento en el curso, que a mí no me llegan los correos que envías. Por eso hoy día me conecté más tarde porque me lo conseguí. No sé cómo me pudiera incluir para que me llegaran los Dame tu correos. correo, Paula. P. Baez con B larga Z. Anótamelo mejor en el chat. Ya, Es que mira, ahí va. a ver, @indap.cl. Ya. Yo te voy a agregar porque y yo, por ejemplo, el correo que les mando, si ustedes se fijaron, cuando les mandé el link, se los mandé a mi correo personal, ¿ya? Justamente para que les llegara todo. Entonces, de todos esos correos, hay dos que me rebotaron. No recuerdo quién es. Podría Sí, decírselos, a ver. yo le envié un correo igual para ver si me mandaba el link, pero no alcanzó a ver. A ver si me puede incluir Sí, para más adelante. espérenme un poquito para decir quién.
¿Quién fue es que hay dos que me rebotaron? No, ahora no lo encuentro. Pero puedo ponerlo en el foro para quiénes son. Sí, pero te voy a incluir al tiro, ¿ya? Porque ya tengo ahí tu... Ya, profe, gracias. Ok. Ya, nos vemos entonces el próximo miércoles. Ya, yo les voy a mandar el mismo miércoles en la mañanita el link a sus correos. Ya, profe, nos vemos. Muy bien, Gracias. gracias. Profe, gracias. Chao, chao. No, profe, cuídese. Chao, chao, chao. Ok. Chao, chao.